La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Parece está con nosotros el invitado de hoy. Es el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricua. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a mí sí me gustaría empezar. Tenemos varios melones abiertos aquí en Lanzarote, que usted igual le apetece participar, pero a mí sí me gustaría irme un poquito a la Semana Santa y a lo que pasó previamente a la Semana Santa. Sabemos que también hay un debate social que también pasa por unas solicitudes sindicales que amenazaban con la huelga, una huelga que en el sector de la hostelería que sí se produjo en la provincia de Santa Cruz, no así en la de Las Palmas. Yo no sé si nos puede hablar de lo acordado, de en qué se está trabajando, en qué momento nos encontramos y cómo lo ve usted, por favor. Por supuesto, a ver. Hay que remontarnos un poco a la pandemia, a los años posteriores, con una inflación muy alta, que iba por encima de la subida de salarios de todos los sectores y donde en estos años los trabajadores han perdido pues capacidad económica, capacidad de tener en sus bolsillos poder afrontar la subida de costes de la vida, donde una Canarias donde tenemos la cesta de la compra más cara de España, donde el precio de la vivienda ha subido a doble dígito y no se hace vivienda, donde desde hace 20 años no se hace vivienda social, una serie de problemas pues que socialmente han ido empujando en el sector más importante de la economía, que es el turístico, que tenemos un 40% del empleo, un 35% del PIB, a llevarnos a una presión social que teniendo un convenio en vigor, siendo uno de los pocos sectores, por decirlo de alguna manera, con un convenio en vigor, un muy buen convenio. El convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas era ya antes de esta mejora un 13% más caro, más alto que la media de convenios de hostelería de España. Nos han llevado, habiendo otros sectores importantes como agricultura, comercio, que no tienen en la actualidad un convenio en vigor, nos ha llevado a reabrir el mismo o por lo menos a generar una venda y mejorar el mismo, poniendo los empresarios de esta provincia, de Lanzarote, de la territorio de Gran Canaria, 100 millones a la mesa para mejorar la capacidad económica de los trabajadores, ¿no? Esto es una realidad. Esos 100 millones suponen, imagínense, la Universidad de Las Palmas tendrá para el próximo año un presupuesto de 194 millones de euros. Pues hemos puesto los empresarios de las tres islas 100 millones de euros encima de la mesa. Una presión social que, ya digo, nos apretaba cuando teníamos un convenio en vigor, que suponía para estos 4 años un 10,60 de subida, habiendo, como digo, otros convenios que no estaban en vigor del año 2023. Bueno, entendemos que es una mejora justa, entendíamos que le íbamos a hacer esta mejora económica el próximo año, íbamos a hacer esta mejora en enero del 2026, que es cuando se abría el próximo convenio de 4 años. Hemos tenido que adelantar esta mejora y lo que pretendemos con esto es dar una paz social, poner al turismo en el lugar que es ese. El turismo ha sido, en los años 70, pues, el motor de la economía canaria, ha hecho a Canarias mejorar en todo tipo de índices y esperemos que como dice el punto sexto del pacto, entre sindicatos y empresas, dignifiquemos los puestos de trabajo, contengamos esos ataques que van contra el turismo indebidamente y pongamos y entre todos conseguir que el turismo sea el elemento de cohesionador de la sociedad que nos permita a los canales seguir avanzando. Me gustaría darle la palabra a mis compañeros, Valentín. Sí, señor Marico, buenos días. Yo lo oía también ayer hablando en el espejo canario, en el que también intervino Jorge Marichal, presidente de la patronal de Tenerife, que yo no sé qué opina usted, por ejemplo, que en Tenerife hubo un preacuerdo
para evitar la huelga, un preacuerdo que después se llevó a la Asamblea de los Trabajadores y creo que fue por 5 votos nada más que salió el continuar con la huelga. Pero tengo la sensación de que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo en la isla de Tenerife, se está radicalizando mucho lo que es la batalla por mejorar las condiciones de los trabajadores, porque claro, ya tenemos una manifestación convocada para el día 18 de mayo con el bajo el lema Canarias tiene un límite, que de momento solo, que yo sepa, está convocada en Tenerife, pero veo como una radicalización más de este movimiento en la isla de Tenerife y bueno, de hecho no llegaron a un acuerdo, no pusieron 100 millones como pusieron los empresarios de la provincia de Las Palmas. No sé qué opina, qué reflexión hace al respecto, ¿no? Bueno, en Tenerife lo que ocurren es múltiples problemas que algunos no tienen nada que ver con el turismo y que todos ellos han achacado al turismo. Y le pongo como ejemplo, en Tenerife existe playas convertidos al mar, creo que también existe algo de esto en Lanzarote, y esto es fruto de la falta de gestión de administraciones públicas en el tiempo. Es decir, esto tiene que ver lo que se ha hecho en los últimos años en depuración de aguas negras, de aguas fecales en los diferentes municipios. No vierten solo aguas negras municipios turísticos, también municipios de residentes locales. Eso tiene que ver con la falta de gestión técnica y política en el tiempo que se ha dado. En Tenerife es la isla con un mayor problema de la vía de transporte del norte a sur, que es la Tenerife 5, creo que era Tenerife 5, y tiene que ver con la falta de inversión en 20 años. La población en Canarias ha ido creciendo de una manera muy importante en los últimos 20 años y no ha ido acompañado de una mejora de las infraestructuras públicas. En Tenerife, también creo que existe en Lanzarote, hay problemas de agua en diferentes municipios, agua en la agricultura, que existe en Tenerife. En Gran Canaria no tenemos estos problemas, en Gran Canaria no tenemos vertidos de aguas fecales al mar, en Gran Canaria no tenemos, aunque ya empieza a existir en el punto de Telde, entre la ciudad de Telde y las Palmas de Gran Canaria, empieza a existir un problema de el nudo al campo con problemas para el tráfico, pero no existen problemas entre el aeropuerto y la zona turística. En Gran Canaria no tenemos una falta ética para la agricultura ni para las zonas turísticas. Es más, con el salto de Chira tendremos una solución futura, incluso con años de sequía, para el agua, la agricultura de medianías y cumbres. Es decir, y tienen problemas, perdón, señor Mañarico, tienen problemas con el taxi, porque aquí tenemos problemas con el taxi y bueno, de hecho ha habido una huelga de todas las asociaciones, salvo Arrecife, en los días previos a los festivos de Semana Santa, con concentraciones de taxistas ante el Cabildo, por el intento del Cabildo de crear una central única digital con la que no están de acuerdo. Y bueno, y lo que hemos visto es que hay un déficit de licencias y de operatividad que está provocando problemas en el aeropuerto, en Arrecife, etcétera. ¿Lo tienen también ustedes en el aeropuerto de Gran Canaria? No lo tenemos. Lo que ocurre en el aeropuerto, en algunos momentos puntuales sí ha habido tiempo muy pequeñitos, ha habido algún problema de taxis en el aeropuerto y rápidamente el Consejo de Transporte del Cabildo ha intervenido para darle una solución. A veces ocurre en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que en fin de semana, porque vemos que los taxistas trabajan más entre semana, en fin de semana, sí hay, sobre todo en la noche del fin de semana, y se queja la restauración y el servicio, sí suele haber problemas, pero no ocurre para turistas, aeropuerto sur normalmente, y menos en los municipios sureños. Esto es muy claro, esto tendrán que sacar, y si no quieren tomar una decisión política, dar a una tercera empresa para hacer un informe con la carga de taxistas, visitantes de aeropuerto, los cabildos, y tiran los informes externos a una entidad reconocida, donde cojan, por ejemplo, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, número de taxistas por número de visitantes que nos llegan a los aeropuertos, hagan unos números y establezcan las plantillas mínimas o más eficientes de taxistas que deben dar un servicio magnífico a residentes y a turistas desde el aeropuerto. Eso es un encargo de una tercera empresa, se puede hacer muy rápido, porque aquí, claro, hacemos un informe técnico, tardan un año, luego va a un cajón, tienen que ser diligentes y prestar, tanto residentes como turistas, un servicio que sea un servicio como merece un destino turístico de primer nivel como Lanzarote. Eso es voluntad política, valentía y a veces falta en los diferentes
diferentes estamentos públicos suele faltar ese tipo de decisiones, la tendrán que tomar con diligencia, por el bien de la sociedad, por el bien también de los taxistas y por el bien de todos, ajustar las plantillas a un ratio de turistas que sea necesario para un buen servicio público. Señor Mañaricua, le doy la palabra a mi compañero Pedro. Presidente, buenos días. A mí me gustaría volver nuevamente a la conflictividad en torno al sector de la hostelería y que se pudo parar a tiempo en la provincia de Las Palmas. ¿Hay capacidad incluso de seguir mejorando las condiciones del sector de la hostelería, de los trabajadores de la hostelería, como sigue reivindicando en este caso? Es curioso porque tiene que defender a los dos bandos, vamos a decir así, pero sigue el presidente del gobierno de Canarias, el otro día precisamente en la reelección nuevamente como secretario general de Coalición Canaria, seguía empeñado en ese discurso, que todos los muchos beneficios que están o que han aumentado en el turismo y que están recibiendo la patronal turística, pues tiene que ser también devuelta una parte al trabajador. ¿Hay margen? Mire, habría que empezar a explicar que los grandes beneficios también del turismo llegan a las relaciones públicas. Tendría que explicar, tanto nuestros responsables públicos como también los medios de comunicación, cómo hay récord de creación pública en impuestos gracias al turismo en las administraciones públicas para poder dar servicios esenciales como sanidad, educación. Hay un récord de impuestos gracias al turismo y con eso los políticos tienen que dar respuesta a lo que tiene la sociedad. A su vez hay un récord de empleo, lo que da el turismo, hay un récord de empleo en la comunidad autónoma. Gracias al turismo tenemos niveles de paro inferiores al 2008, pero con 250.000 personas más viviendo en Canarias. Uh-huh. Vemos como el otro día en la prensa venía que las islas de Lanzarote, la isla de Lanzarote, la que más, y luego Fuerteventura, son las islas más dependientes del turismo, son las que tienen una renta per cápita más alta en Canarias. Y como las islas sin turismo, las islas por La Palma, Gómez de Hierro, son las islas con una renta per cápita menor. Tenemos que explicar lo que da el turismo a la sociedad transversalmente en todos los sentidos y no decir que el turismo solo da problemas. Empezando por aquí pues el relato hacia el turismo sería mejor y habría ese menor enconamiento de la sociedad con el turismo. Lo que quería decir antes que no has pensado quizá bien, es que hay una serie de problemas en Tenerife que tienen que ver con la gestión pública y política en el tiempo, que han ido trasladando una corriente de opinión negativa hacia el turismo en todas las islas de una manera artificial. Por esto y además, con la respuesta que hemos dado de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria salarialmente a los trabajadores aportando 100 millones de euros sobre la mesa, damos también una respuesta en temas de salarios para que esos movimientos sociales en la provincia de Las Palmas vayan decreciendo y no se sigan ensañando con el turismo. Y sí, esos movimientos sociales exijan a la parte pública pues una mejor depuración de aguas, la creación de nuevas desaladoras, un mejor transporte público, es decir, que no acabe en un municipio turístico el transporte público a las 10 de la noche e impida a los trabajadores poder trasladarse o poder trabajar en determinado municipio turístico. Tenemos que empezar a focalizar en la realidad del problema de esta gestión y no focalizar en el turismo como un problema y sí como una oportunidad. El turismo es, en los años 70, generador de riqueza, ha impedido que en los años 70 que los canarios tengan que emigrar a América y tenemos que ver el turismo como una oportunidad. Y también es verdad que tenemos que mejorar el turismo para que tenemos también la gente que trabajamos en el turismo una responsabilidad de dignificar las profesiones y que la riqueza del turismo llegue mejor a los trabajadores y todos podamos vivir con una mejor calidad de vida. Pero esto será imposible si la vivienda si no se hace vivienda social, si la vivienda sigue subiendo a doble dígito porcentualmente, si siguen dándose una falta de gestión o a esas necesidades de la población, dando una falta de solución a sus problemas. Ya para terminar, porque no nos queda más tiempo, estaba reflexionando, mientras le escuchaba estaba yo pensando, y usted apunta a que se ha ido trasladando durante años una imagen errónea, equívoca, o al menos no completa, porque no se puede decir que tenemos récord de visitantes y récord de ingresos sin decir que también tenemos récord de recaudación o exigir que la administración pública
utilice esos fondos, esa recaudación, ese récord de recaudación para hacer mejoras que, por ejemplo, no han hecho, y todos podemos y conocemos ejemplos en todas las islas, aquí en Lanzarote también, por ejemplo, donde no se ha tocado una carretera en no sé cuánto tiempo. Pero entonces mi pregunta es, ¿usted cree que esto ha pasado por incapacidad política o porque era más fácil echarle toda la tierra y toda la responsabilidad digamos, a las asociaciones empresariales y del sector de la hostelería? No lo sé. O sea, y decidir, bueno, pues que ellos se entiendan con el sector de los trabajadores y nosotros a la gestión pública, que no tiene absolutamente nada que ver. No sé si me estoy explicando. Bueno, sí, pero cada uno que se tiene que dedicar a lo que toca. Y nosotros, por ejemplo, ante un problema social, por la subida de los precios, de los costes de la vida, etcétera, hemos dado una respuesta poniendo 100 millones de euros encima de la mesa. Los políticos tendrán que dar una respuesta técnica y política a una falta de depuración de aguas, a una falta a cortes de agua en municipios, a una falta de transporte. O sea, cada uno tiene que dar sus respuestas. Nosotros hemos dado la nuestra, ahora les toca a ellos, por un lado. Pero luego hay problemas que son graves, que tendrían que ser, en Canarias necesita al año 20.000 viviendas nuevas, que eso se está construyendo de 2.000 a 3.000. Alguien tendrá que ser transparente y claro, decir, hay un claro problema de vivienda que llevamos arrastrando 20 años. Y en 4 años no vamos a poder dar respuesta a esto, ni en 4, ni en 8, ni en 10. Y habrá que ser transparente, no generar falsas expectativas a la población y reconocer que a nivel de toda España, no es Canarias, tenemos un claro problema de vivienda que se va a llevar, que se va a trasladar en el tiempo y que la solución no es fácil. No es fácil cuando, por ejemplo, en Gran Canaria le puedo decir que toda una generación de constructores dejó de existir en el crisis del ladrillo del 2009. En aquella época se les denostaba porque eran empresarios que teóricamente habían sido triunfadores, los empresarios del ladrillo se les denostaba, desaparecieron. Ya no está esa generación, ya no se hace el número de viviendas que hacían. Y ahora necesitamos constructores o promotores que hagan nuevas viviendas. Y no los tenemos. Ahora está ocurriendo lo mismo, se está empezando a denostar empresarios de hostelería, hoteleros, todo ocurre que en X años estos hoteles se han traspasados a grandes fondos de inversión donde, bueno, igual anhelarán al hotelero de hoy en día, pues en grandes corporaciones mundiales, donde no podrán señalar a este con cara y nombre y apellido, sino serán entes globalizados, empresas de nivel mundial, donde será abstracto la toma de decisión que se tomará en otros puntos del mundo. Por tanto, yo creo que se ha utilizado el turismo como forma de desviar la atención por la falta de gestión política a todos los niveles y los ciudadanos tendrán que empezar a focalizar en quién, a cada cual tendrá que pedir su responsabilidad en su parte de actuación para poder que todos podamos seguir caminando. Porque si pedimos vivienda o transporte público a los empresarios cuando no tenemos ni presupuesto de vivienda ni transporte público, no tenemos las consejerías, pues no se podrá hacer nada. Habrá que saber a quién qué hay que exigir. A quién hay que pedirle las cosas. Pues con eso nos vamos a quedar porque no tenemos tiempo para más. Le agradezco enormemente su disposición para estar con nosotros, José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. Gracias a ustedes.